Continuamos con los Ateneos del servicio y hoy nos van a hablar de terapias en tumores neuroendocrinos, la doctora Verónica Santana y el doctor Abel Ojeda. Así que nos vamos a dejar 10 minutitos para el final, para las preguntas, y los dejo y gracias por participar. Y les pido si hablan mirando acá. Dale. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Verónica Santana, soy especialista en endocrinología y junto a mi colega Abel Ojeda, que es especialista en medicina, clínica médica, y somos residentes de medicina nuclear, vamos a presentar un ateneo sobre la terapia con lutecio en tumores neuroendocrinos. Bueno, una pequeña introducción. Los tumores neuroendocrinos son neoplasias poco frecuentes que se originan en las células neuroendocrinas de distintos órganos. Los más frecuentes se localizan en el tracto gastrointestinal, a nivel broncopulmonar y en otros órganos, como en la tiroides, el feocromocitone paraganglioma y en la hipófisis. Al momento del diagnóstico, aproximadamente el 60% de los tumores neuroendocrinos son metastásicos. Los sitios más frecuentes son a nivel ganglionar, hepático y óseo. Y su prevalencia ha aumentado en los últimos años debido a la introducción de nuevas herramientas para el diagnóstico. Se clasifican de acuerdo al origen. Tenemos, como dijimos, los más frecuentes a nivel gastrointestinal, a nivel broncopulmonar, paratiroides, tiroides y distintos órganos. De acuerdo a la secreción hormonal, algunos son secretores de hormonas, otros no secretan hormonas. De acuerdo al estadio, los clasificamos según el TNM de la Comisión de Cáncer Americana, según la 8ª edición, y según la histología, según el grado tumoral y la diferenciación que fue descrita en la OMS en el año 2022. Bueno, como dijimos, la clasificación que nosotros más tenemos en cuenta es la proliferación y el grado de diferenciación, que los vamos a clasificar de acuerdo al número de mitosis, el Ki67. Los de bajo grado, los G1, tienen menos de 2 mitosis y un Ki67 menor a 2. Los de grado intermedio, G2, tienen de 2 a 20 mitosis con un Ki67 entre 3 y 20. Y los de alto grado, los G3, tienen un índice de mitosis mayor a 20 con un Ki67 mayor a 20. Bueno, acá, no sé si logran ver, voy a bajar un poquito esto. Acá hay una representación esquemática de los distintos receptores que podemos encontrar en los tumores, en la célula de los tumores neuroendocrinos. Los que más nos importan a nosotros son los receptores de somatostatina, debido a lo que usamos el galio con un análogo de somatostatina que se une a estos receptores para hacer diagnóstico. Y también tenemos en cuenta acá los transportadores de glucosa, los GLUT, que son los que van a permitir los estudios con PET-FDG. Con respecto al PET, nosotros tenemos el galio-DOTA y el FDG. Y se produce, según la sobreexpresión de distintos receptores de acuerdo al grado de diferenciación, el fenómeno de flip-flop, que es la sobreexpresión de estos receptores que nombré anteriormente. En los grados G1 y G2 tenemos más sobreexpresión de los receptores de somatostatina, por lo tanto nos va a servir el PET con galio-DOTA. En cambio, en los tumores más indiferenciados van a tener más sobreexpresión de receptores GLUT2, o sea, de transportadores, porque tienen más actividad glucolítica, por lo tanto van a tener más sobreexpresión y vamos a tener más captación, más intensidad con el PET-FDG. Acá vemos un tumor neuroendocrino que está bien diferenciado, un G2, donde vemos que en el barrido que hacemos con Octreoscan, que es un análogo de somatostatina, vemos captación de las lesiones. En cambio, en el PET-FDG no tenemos la misma visualización de las lesiones. Esto porque el tumor está bien diferenciado, por lo tanto sobreexpresa
receptores de somatostatina y no tienen tanta actividad glucolítica, no captan tanto FDG, ¿sí? Acá tenemos un tumor neuroendocrino que también está bien diferenciado, pero que es de un grado más alto, un grado 3. Vemos que en el barrido con Octreoscan, que es con análogo de somatostatina, tenemos captación de las lesiones y en el PDFDG también vemos captación de las lesiones. Esto se da también por el fenómeno de flip-flop. Tenemos captación de los dos marcadores. Y acá tenemos un carcinoma neuroendocrino que está pobremente diferenciado, donde vemos que en el barrido con el análogo de somatostatina no tenemos captación de las lesiones hepáticas. En cambio, con el FDG, como este tumor ya está muy desdiferenciado, tiene más expresión de los GLUT, por lo tanto capta más FDG en las lesiones hepáticas. Entonces, sí. Espera, por favor. Sí. Porque no nos escuchamos. Sí. Para reforzar, históricamente esto de no, G1, G2, G3, G1 bien diferenciado, cuanto más diferenciado es el tumor, más se parece a la célula normal, entonces va a sobreexpresar receptores de somatostatina. Entonces, si ustedes tienen que pedir un PET, lo más importante que tienen que mirar es el Ki67. Entonces, cuando miran el Ki67, los valores hablan de diferenciado. Tumor diferenciado, la indicación es pedir galio 68 DOTA. Lo que mostraba Vero era la imagen de Octreoscan, que era lo que hacíamos antes en cámara gamma medicina nuclear, pero el concepto era el mismo. Lo que estamos mirando es un estudio fisiológico que mira receptores de somatostatina. Cuando uno se acerca más a 20, que es más desdiferenciado, ahí dejan de expresar receptores de somatostatina y empiezan a sobreexpresar el GLUT2, que es el que hace que tenga avidez por la FDG, por la glucosa. Después de eso, lo que se vio es que los G3 se podían, en realidad, dividir en dos tipos de G3. Los G3 que eran desdiferenciados y que habían perdido completamente su capacidad de poder expresar receptores de somatostatina, y otra variedad de los G3 que eran los que si bien eran desdiferenciados y más agresivos, también preservaban los receptores de somatostatina. Estos tienen un mejor pronóstico y tienen implicancias en el tratamiento, que es a lo que vamos a pasar ahora, ¿no? Entonces, eso como concepto. Cuando uno va a pedir un PET porque quiere hacer, por ejemplo, una estadificación, importante mirar el valor de Ki67, porque tal vez volver a ver al G1. Bien. Miren, por ejemplo, este paciente, miren solamente la imagen de la FDG, que esto fue así, el paciente es un paciente del interior, lo evaluaron en el interior y le pidieron para estadificación inicial el PET con FDG, que es el que ven ahí, que es llegan a diferenciar eso no, pero lo que vemos es la distribución fisiológica de la FDG. El paciente hizo una segunda consulta en el hospital, y cuando lo vieron acá tenía un Ki67, no me acuerdo de cuánto, pero creo que la 2 o 3, y le pidieron el octreotimo. Bien, bien diferenciado. Y el paciente era médico además, estaba haciendo el estudio en la cámara de gamma y le pide al técnico si por favor cuando terminaba el estudio podía venir a mirarlo con nosotros, tranquilo con su FDG. Y cuando se vio a él mismo, llegan a ver que el mundo está casi en todos lados, casi se mueren. Entonces este concepto es importante. Se pide PET con análogo de somatostatina para tumores diferenciados y para los desdiferenciados más o menos de 20 para arriba seguro. El 15, obviamente los G2 siempre son los más difíciles de decidir. Cuanto más cercano a 20, excepto los pacientes que ustedes quieran tratar con lutecio, que ahora vamos a entrar en eso, pero remarcar ese concepto. Bueno, y como vamos a empezar a hablar del tratamiento de estos tumores neuroendocrinos, lo importante es el control oncológico y el control de los síntomas que son producidos por la hipersecreción hormonal. Siempre la elección de la terapia depende del grado de diferenciación, que ya dijimos que depende del Ki67, el origen y el compromiso clínico. Y siempre el tratamiento es multidisciplinario, ¿sí? Necesitamos sí o sí estar conectados con otras especialidades para poder tratar estos pacientes. ¿Y cómo vamos a tratar? ¿Qué combinación de tratamientos vamos a hacer? Depende del paciente, ¿sí? Es un tratamiento individual que se debe evaluar caso a caso, ¿sí? Así que bueno, ahora los dejo con Abel, vamos a hablar del tratamiento. Buenas.
Bueno, Haceme un Decime. favor, volvé a la anterior, acá. a la diapo anterior y pasar porque me dicen que no están pasando. No están viendo nada por YouTube. Che, a ver si volvemos. Espera. ¿Está compartido esto? Vamos acá, ¿no? Fíjate ahí, Lavi, a ver si se ve. Ahora sí. Ahora sí, dale, gracias. Bueno, Sí, por llevar. acá. Sí, o por ahí como quieras. Bueno, esta foto es un poco catastrófica por ahí, pero es para romper un poco el hielo. Yo sé que para muchos de los servicios de medicina nuclear nadie conoce demasiado. Encima somos un sector que está alejado de la mayoría de los sectores más concurridos de los hospitales, pero bueno, eso es así por cuestiones de radioseguridad, de radioprotección, ¿sí? Si bien esto fue un evento que sucedió, hay muchas cosas buenas relacionadas a lo que es las radiaciones ionizantes. Bien, de lo que yo voy a hablar es de la teragnosis en medicina nuclear. La teragnosis es una herramienta justamente de la medicina nuclear que lo que hace es combinar la utilización de imágenes diagnósticas con la terapéutica. Si bien puede ser utilizando un mismo radionuclido en dosis distintas, como es el caso del iodo 131, que por ejemplo se aplica en el cáncer de tiroides, o utilizando dos moléculas similares con radionuclidos distintos, como es el caso del galio 68 DOTA, dotapéptidos, y el lutecio 177 dotapéptidos. ¿Sí? Y bueno, al hablar del lutecio 177 hay que mencionar, aunque sea brevemente, el trabajo que demostró la seguridad y la eficacia de este tipo de terapia, fue el NETER-1. Fue un trabajo, un estudio internacional de fase 3, randomizado, que se hizo entre el año 2014-2016. ¿Sí? Comparó justamente la eficacia del lutecio 177 dotatate más 30 miligramos de un análogo de somatostatina de acción prolongada versus Octroti de 60 miligramos aplicados. El lutecio se aplicaba cada 8 semanas y el grupo control, que era con Octroti nada más, se aplicaba mensualmente el Octroti. Ah, me saca, a ver si puedo mover el cartel este. ¿Cómo lo muestro? ¿Lo arrastrás directo? Lo arrastré, a ver. Ahí. Y volvé a Compartir. Voy a compartir porque a eso. Ahí te. Acá y selecciono. Bueno. No, ¿Por qué no vas? Dale doble. No, la ventana del PowerPoint. lo que pasa es que si no, no lo comparto. Si le pongo. Espera, Sí, estabas acá, ¿no? sí. ¿Y por qué no se ve? Déjame ver acá. Ahí. Ahí está. No. ¿No? Sí. Sí se ve. Bueno, los criterios de inclusión para este estudio eran pacientes adultos que tenían un tumor neuroendocrino bien diferenciado, intestino medio comprendido como yeyunio, ilio, ni colon proximal, con un Ki67 menor al 20%. Tenía que tener captación de las lesiones de Octreoscan, que bueno, es el método, como comentó Vero, que se utilizaba antes para el estudio de los tumores neuroendocrinos. Tenía que ser, los tumores estaban, bueno, la enfermedad estaba localmente avanzada, metastásico, si con progresión, son, bueno, los criterios RECIST 1, pero son unos criterios que se utilizan en tomografía de resonancia para evaluar la respuesta a los tumores sólidos al tratamiento que haya realizado el paciente. El endpoint primario de este estudio fue justamente, bueno, evaluar la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global, y los efectos adversos fue el endpoint secundario. ¿Qué fue lo que demostró? Que, ahí se ve bien, no sale cortado. Bueno, que mostró que la supervivencia libre de progresión a los 20 meses para el grupo que hizo el lutecio fue de 62,5%, y para el grupo que hizo análogo somatostatina fue de 10,8%. Y también tuvo una mayor tasa de respuesta la del grupo de lutecio versus el grupo control. Entonces, este trabajo dio pie a que se pueda aprobar el uso del lutecio 177 dotatate. Posteriormente salió el NETER-2, que fue entre 2020 y 2022, que acá lo que plantea este grupo que se dedicó a hacer este estudio fue, bueno, para los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos de bajo grado, perfecto, tratamiento de primera línea, análogo de somatostatina. Para pacientes que tienen tumores ya carcinoma, digamos, neuroendocrino, listo, quimioterapia con platinos.
Pero, ¿qué pasa si aplicamos la terapia con lutecio 177 como tratamiento de primera línea para un grupo de pacientes que tienen un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 2 o 3, con un Ki67 que vaya del 10 al 20%, eso para un G2, y pusieron para el G3 por un Ki67 que vaya mayor al 20, pero menor al 55%, porque ya mayor al 55 se considera carcinoma neuroendocrino. Y bueno, la verdad que también fue exitoso, digamos. Bueno, yo acá puse algunos datos que se tomaron 151 pacientes para el grupo lutecio, 75 para el grupo control. El sitio de tumor primario fue páncreas, 54%, intestino delgado, un 29%. Y bueno, ahí están los grados, ¿no? De grado 2, con los Ki correspondientes, y el grado 3. Los grado 2 fueron 65% de pacientes, y grado 3, un 35%. Y la supervivencia libre de progresión fue de 22,8 meses para el grupo lutecio y 8,5 meses para el grupo control. Y tuvo una tasa de respuesta objetiva de 43%, o sea, mucho más alta en el grupo lutecio que en el grupo control, que es solo análogo de somatostatina. ¿Sí? Así que bueno, esos son los trabajos, digamos, la propuesta, digamos, el estudio fuerte que nos habilita a poder hacer estos tipos de tratamientos. ¿Cómo hacemos la selección de pacientes? Bueno, con la histopatología, el Ki67 y el grado, que bueno, es el que ya Vero estuvo explicando. Después de eso, se le pide al paciente un PET con galio 68, ¿sí? Un PET galio 68 otatate, justamente buscando a ver si el tumor neuroendocrino que tiene y la metástasis sobreexpresan, digamos, receptores de somatostatina, ¿sí? Porque si no sobreexpresa los receptores de somatostatina, no es un paciente candidato para aplicar lutecio. Después, con la imagen se aplica una escala, que es la escala de Krinin, el score, que tiene que tener un puntaje de 3 o más. O sea, 3 tiene que tener una captación, las lesiones mayor que la del hígado, 4 mayor que la del vaso. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para llevar esto adelante? Bueno, absolutas, embarazo, enfermedad aguda concomitante severa, enfermedad psiquiátrica incontrolable, demencia, lesiones significativas por resonancia, TAC o PET, que no sobreexpresan justamente receptores de somatostatina, una expectativa de vida menor a 3 meses, una insuficiencia cardíaca de grado 3, 4, lactancia, si no puedes continuar, ¿no? Compromiso severo de la función renal y, bueno, también compromiso, acá se lo como cortado, de médula ósea, o sea, no tiene que tener una hemoglobina menor a 8, las plaquetas no tienen que estar menor a 75.000, los blancos no tienen que estar con leucopenia menor a 3.000 blancos. Bueno, acá está. Justamente. ¿Y la función hepática? La función hepática, sí, acá, mira, justamente. Ah, Función hepática, ahí está. Tiene bilirrubina. Una bili total menor a 3. Una albúmina mayor a 2,5. ¿Sí? Marcadores de que la función hepática está bien. La función renal, una creatinina menor a 1,7 con un clearance mayor a 50. Los blancos, bueno, mayor a 3.000. Plaquetas mayor a 90. Los glóbulos rojos mayor a 3 millones. Eso desde el punto de vista bioquímico también se valora a ver si el paciente está con algún tipo de tratamiento, si lo que hizo previo, si está a la par con algún otro tipo de tratamiento, ya sea radioterapia, quimio o análogos somatostatina, que es lo que habitualmente están recibiendo estos pacientes. Se evalúa la carga tumoral, metástasis hepáticas, peritoneales, si tiene enfermedad carcinoide, metástasis vertebrales, en órbitas, y bueno, también el status performance del paciente, ¿no? Que tiene que tener un estatus funcional, la escala de Karnofsky mayor a 60%, es un equivalente a un ECOG 2 menor a 2. Es un paciente que es autoválido para la mayoría de las actividades diarias. Todo este tratamiento conlleva tener una coordinación, ya sea con el oncólogo, con el equipo de clínica médica, que es donde realizamos este tipo de tratamientos en la parte de internación de oncología, con la enfermería de ese sector, con la farmacia, con el laboratorio que nos provee la droga, porque el lutecio no se fabrica acá, viene de afuera, puede ser de Alemania, Israel creo que era, ¿no? El otro. Acá lo que hace el laboratorio recibe el radionucleído y le une el análogo de somatostatina. Entonces, hay toda una coordinación, sí, sí, incluso con la Autoridad Regulatoria Nuclear y con la ANMAT también, o sea, y con el hospital mismo, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos la preparación? Ahí lo que se ve es un vial de plomo, que es donde viene el vial de vidrio, ¿sí? Un contenedor de plomo que contiene el vial de vidrio con la droga, con el lutecio 177 otatate.
Viene en un cartucho de plomo porque obviamente emite radiaciones, entonces no es algo que podemos llevar con un frasco liofilizado de AMS en el bolsillo. Esto lo trabajamos en el cuarto caliente de medicina nuclear, sacamos la dosis del paciente, que habitualmente es un vial por paciente, un vial trae una dosis, lo diluimos en un sachet de solución fisiológica de 50 centímetros cúbicos y ese lutecio se va a estar administrando más o menos en 20 minutos, media hora como mucho. Previo a iniciar la infusión de lutecio, se le pasa al paciente, se empieza la infusión de aminoácidos, ¿sí? De glicina y arginina a modo de protección renal, de manera que compita con el lutecio y que el lutecio no se absorba por las células renales y se absorban los aminoácidos, de esa manera proteger los riñones. ¿Sí? La infusión de los aminoácidos comienza media hora antes de la infusión del lutecio y continúa por 4 horas. Los ciclos de lutecio son 4 ciclos separados por 8 semanas y la internación del paciente dura 24 horas habitualmente. Bueno, acá esta es la foto para mostrar. Decime. Estaba mencionando bien. Que son cosas interesantes para saber, que a ustedes quizás no les va a cambiar ni nada, pero a nosotros un montón. Y tiene que ver con que el lutecio nosotros lo pedimos 3 semanas antes de hacer el tratamiento. Y un poco el concepto de radioactividad explicado en criollo para el que no es médico nuclear es que hay que pensar a la radioactividad como un vaso pinchado. Entonces yo en un determinado momento tengo el vaso lleno y ese vaso está perdiendo todo el tiempo hasta que en un momento deja de ser radioactivo. Entonces eso nos trae algunos problemas de logística, porque si un paciente se descompensa, la dosis la perdemos. Entonces muchas veces nos pasa que tenemos que evaluarlo muy temprano y llegado el momento del tratamiento a veces nos trae algún dolor de cabeza en el momento de administrarlo. La segunda cosa, hay 2 laboratorios que proveen el radiofármaco, uno se llama Tecnonuclear y el otro se llama Bacón. El de Tecnonuclear ya tiene aprobada la molécula por ANMAT, entonces no nos lleva ningún trámite administrativo, pero el de Bacón todavía no, así que ahí lo usamos bajo tratamiento compasivo. Esa decisión no la tomamos nosotros, la toma la obra social y depende del laboratorio que le compre, a veces tiene que ver con contratos entre ellos. ¿Quería decirles algo más de esto? El costo, más o menos el costo son $17.000 por dosis, son 4 dosis separadas por intervalos de 2 meses, y la verdad es que muchas veces salen por recurso amparo. La mayoría de las veces de los pacientes que tenemos nosotros, salvo una, el resto son todos con recurso amparo. Son tratamientos bastante dificultosos porque además este concepto de teragnosis significa que vemos lo que tratamos, es una terapia dirigida. Entonces tenemos que tener una imagen diagnóstica que nos muestre de dónde está la enfermedad y con qué intensidad. Esto ya lo van a decir después, para no... Pero por ahí dan un refuerzo. Bueno, nosotros miramos la imagen diagnóstica, nos fijamos en la reciente avidez, y claro, a veces con el tema del recurso amparo y todo tardan un montón. O sea que es un tratamiento recontra desafiante para nosotros como médicos nucleares. Así que nos cuesta bastante, son dos temas logísticos importantes saber, porque a veces los oncólogos piensan que es como la quimioterapia, y lo suspenden y ya está. Y en el caso nuestro no, se pierde la dosis. Entonces es muy desafiante, la verdad que es muy desafiante. Bueno, acá es una foto de cómo preparamos la habitación previo a la administración del lutecio, justamente por medidas de radioprotección, de seguridad, por si llega a haber alguna contaminación, ya que bueno, hubiese estado bueno por ahí explicar un poquito de qué son las radiaciones, ¿no? Porque por ahí muchos no tienen ni idea y es normal, lógico. Nosotros sabemos porque nos dedicamos a esto, pero no todo el mundo tiene que saber de esto. Digamos, las radiaciones ionizantes, en el caso del lutecio, emite rayos gamma, también emite rayos beta, que justamente lo que utilizamos son los beta para el tratamiento y los gamma son lo utilizamos para generar la imagen diagnóstica. Así como vemos lo que tratamos, como dijo Isabel, gracias a eso. Entonces, tenemos que evitar de que se caiga una gota de lutecio, o una vez que el lutecio ya está dentro del cuerpo del paciente, si el paciente orina a la cama, o se orina en el piso, lo que fuera, eso es contaminación. Se puede limpiar, obviamente,
pero es más seguro si hacemos esto. De manera que si se contamina, no sé, cayó una gota en el piso, también protegemos los colchones, le ponemos también fundas como estas, sacamos esta protección y eso lo llevamos al cuarto caliente y dejamos que pase determinada cantidad de tiempo, que se convierta en un residuo común como otros y lo tiramos. 7 días. Para ser redondo, 7 días. 6,6 días, pero 7 días. Claro. ¿Después está aislado después del tratamiento o no? No. Igual les pido que hablen fuerte porque por un problema, en realidad habría que hablar allá. Pero si hablas fuerte, mejor. Si hablas de allá, porque no están escuchando cuando hablamos de allá se escucha bien y acá no sé qué pasa. Hablamos ahora un poquito de la seguridad radiológica. Nosotros, por para que los hable, para que- especialistas en la cámara. lo que tiene que ver con radiaciones ionizantes, a diferencia de lo que es la radioterapia externa, ahora que va a comentar un poquito más de la radioprotección, pero ¿qué piensan que la radioterapia externa es un haz que atraviesa al paciente? Es externa. En estos casos se llama Prácticamente ya no están, diría. ¿Sí? Bueno, efectos adversos alejados, síndrome mielodisplásico, leucemia. Sí, decime. Esto es como de lo más lindo que tenemos en medicina nuclear, que es una terapia dirigida. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ya tenemos la imagen diagnóstica y ahora, una vez que nosotros le damos el tratamiento, Abel ya había contado que el lutecio es emisor beta gamma. En medicina nuclear tenemos 3 tipos de emisiones, alfa, beta y gamma. La alfa y la beta sirven para hacer tratamiento y la gamma sirve para tomar imagen en cámara gamma. Y los radiofármacos los isótopos en realidad pueden tener distintos tipos de emisión. Entonces quizás uno está acostumbrado más al iodo 131, este es muy parecido al iodo 131 con distintas energías, y al tener los dos tipos de energía, nos permite hacer tratamiento y tomar imágenes. Entonces, una vez que nosotros administramos el radiofármaco, ahora tenemos que tomar una imagen de control. Y esta imagen nos sirve para 2 cosas. La primera y principal, para ver que el lutecio se haya distribuido igual que lo que estábamos esperando en el galio 68. Hay algunas situaciones en las que eso puede cambiar. La más temida de todas es que haya pasado demasiado tiempo y el paciente se haya desdiferenciado. Esto sería grave. Y otra opción es la interferencia con otros radiofármacos que pueden hacer que, por ejemplo, si le damos octríotide previo al tratamiento, puede ser que se saturen los receptores de somatostatina y que cuando nosotros administremos el lutecio eso deje de verse, en cuyo caso no le vamos a dar ningún beneficio al paciente. Entonces esto es lo primero, tomar una imagen de control para asegurarnos que el tratamiento se realizó exactamente igual a la imagen diagnóstica, que la verdad que uno lo ve y es maravilloso, los que hacemos medicina nuclear cada vez que la vemos nos fascina. Y después tiene otra utilidad, en realidad quizás 2. La primera es un monitoreo precoz de lo que fue pasando con las lesiones del paciente. Esta, bueno, justo es la imagen diagnóstica de la primera dosis, pero esta paciente hizo después quizás se va a acordar, hizo un fenómeno llamarada después de la administración de la primera dosis, aumentó muchísimo el dolor esa noche, la paciente no pudo dormir, quizás lo pueden contar los clínicos mejor que yo, y cuando le hicimos la segunda dosis, la intensidad de captación fue mucho menor. Eso habla de respuesta al tratamiento. Es como nosotros no reevaluamos a los pacientes hasta que terminamos el tratamiento, pero es un indicador precoz de tolerancia y respuesta al tratamiento. Y la segunda cosa que podemos hacer, que esto está un poco más en estudio, todavía no está del todo definido, es dosimetría post-tratamiento, que es más parecido a lo que hacen los radioterapeutas cuando generan los gráficos de dosis histograma, dosis volumen, para sacar la D50, bueno, para sacar la dosis en Grace que recibe la lesión. Eso todavía en el tratamiento con lutecio no está del todo estandarizado, cuál es el límite de dosis que tiene que recibir una lesión para responder, se habla aproximadamente de 10 Grace, pero por el momento las dosis que administramos, salvo efectos adversos, son dosis fijas. Pero bueno, esto está un poco en estudio a nivel mundial, a ver si podemos encontrar, parecido a lo que pasa con la radioembolización, una relación directa entre la dosis absorbida en las lesiones y respuesta al tratamiento y un paso más la sobrevida global. Pero bueno, esto todavía no está, así que en general utilizamos dosis fijas de 200 milicuries, excepto que haya que disminuirlas por algún motivo. Bueno, estos efectos adversos son a largo plazo y la verdad que se observan menos, sí, entre el 2 y el 3% de los pacientes.
¿sí? Los síndromes mieloides clásicos y la leucemia mieloide aguda. Bueno, y la crisis carcinoide, que es por ahí, es el evento más temido que cuando realizan este tipo de terapia los pacientes, ¿sí? Que es una exacerbación de los síntomas que tienen con el síndrome carcinoide, ¿cierto? Lo que yo puse acá está basado en el consenso de Australasian del 2022. Dice que, bueno, aproximadamente el 20% de los pacientes con neoplasia neuroendocrina, sobre todo intestino medio, presentan síndrome carcinoide. Se puede asociar con enfermedad cardíaca carcinoide, que es por un exceso de serotonina que está dando vuelta, forma placas, sobre todo a nivel de las válvulas de la válvula tricúspide, y eso lleva a una falla del ventrículo derecho. Entonces hay liberación, la crisis formada, bueno, carcinoide, como dice acá, liberación de mediadores vasoactivos en grandes cantidades. Ocurre menos del 1% de los pacientes que están tratados con lutecio 177 dotatate, es más frecuente durante la primera infusión. Y los síntomas se pueden presentar, bueno, como dije antes, hasta las primeras 48 horas. Las manifestaciones, flashing, diarrea severa, hipotensión, taquicardia, broncoespasmos, cambio en el estado mental, o sea, una inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es estratificar a los pacientes según el riesgo, ¿no? Los que son de bajo riesgo, bueno, van a ser pacientes que tienen neoplasias neuroendocrinas no funcionales, sin antecedentes de síntomas carcinoides, o los síntomas están bien controlados con dosis estándar de análogos o somatostatina y un ecocardiograma normal. Los riesgos moderados son, que son creo lo que tratamos habitualmente estos. Tienen alta carga tumoral, especialmente las metástasis hepáticas, porque justamente son, al tener metástasis hepáticas, evitan el paso hepático, digamos, de las sustancias vasoactivas y no se pueden eliminar y quedan dando vueltas. La enfermedad cardíaca carcinoide conocida o niveles elevados de ácido 5-hidroxiindolacético, que es en orina, que es, digamos, es una referencia, está relacionado con el metabolismo de la serotonina, ¿sí? Entonces, cuanto más alto esté este ácido, más niveles de serotonina quiere decir que tiene el paciente dando vuelta. Y a pesar de, bueno, a pesar que esté con niveles, que esté con tratamiento, con análogos o somatostatina, si presenta niveles elevados de este ácido, más 2 veces mayor al límite superior a la normalidad, lo convierte en un paciente con alto riesgo. Bueno, síntomas carcinoides controlados con dosis más altas de análogos somatostatina o que requieren intervalos más cortos entre dosis o suplementados con análogos de acción corta. Y los altos riesgos son los pacientes que tienen historia de crisis carcinoides previas, síntomas carcinoides mal controlados a pesar de dosis máxima de análogo de somatostatina. Las recomendaciones pre-tratamiento, todos los pacientes con neoplasia neuroendocrina intestino medio, bueno, pulmonar, lo que hacemos es, o debería realizarse, es tener un ecocardiograma previo a iniciar el tratamiento, por lo menos dentro de los 6 meses previos, para confirmar o descartar enfermedad cardíaca carcinoide. El dosaje de cromoarganina y el dosaje del ácido 5-hidroxiindolacético en orina. Con eso, más los antecedentes clínicos, ya lo podemos estratificar en bajo, moderado o alto riesgo. En general, si tienen enfermedad carcinoide cardíaca, lo que recomiendan es corregir los efectos valvulares de realidad antes de la Bueno, en todos los pacientes, independientemente del riesgo, tenemos que suspender los análogos de somatostatina de acción prolongada un mes antes, ¿sí? de que reciba el lutecio 177 dotatate. La acción corta los puede suspender hasta 8 horas antes. La premedicación que damos 1 hora antes del lutecio es dexametasona, para bloquear los efectos bueno, específicos de la histamina, ondansetron, que también bloquea los 5-HT3, para el tratamiento de las náuseas, los vómitos, más que nada relacionados con la infusión de aminoácidos. Y en pacientes de moderado o alto riesgo se puede considerar administrar loratadina, por ejemplo, o también ranitidina, dosis de 150 y 300 miligramos como bloqueante H1. Y bueno, el manejo de la crisis, que ahora va a hablar. experiencia. No, en Con la realidad, premedicación, no, con con esa- el por lo cual lo tuvimos en un momento. Porque no escuchan, sino, dale, dice. Habla ya, por favor. No te le da vergüenza. Ah, no. Perdón, no sé, ¿a dónde? No sé. A ver. Acá. Ah, pero- Micrófonos ahí. No, en realidad la verdad es que por suerte no tuvimos
crisis carcinoides, por lo pronto no hemos tenido los pacientes que han hecho la infusión en el sector. Teníamos, creo que la última de las pacientes que vino, que ya tenía mucha sintomatología previa, pero no reagudizó, no hizo nada. El único evento adverso que tuvimos, que es muy poco frecuente, fue la última paciente que hizo un pico de fiebre inmediatamente posterior al evento, pero sin otro síntoma relacionado con lo carcinoide, más que lo que ya venía trayendo, que tenía mucha diarrea y flashing ya de base, pero no reagudizó durante la infusión ni nada por el estilo. No. Y nada más, la premedicación es bastante similar a la premedicación que se usa habitualmente en el sector para cualquier otra quimioterapia, que es el ondansetron y la dexametasona. Lo único que cambia es la indicación de los aminoácidos, que creo que al día de hoy sigo haciendo algo mal cada vez que le indico, porque es algo nuevo para mí, pero nada, creo que todo el resto viene más o menos bien. Y que tenemos que sincronizar relojes, ¿no? Sí, 100%. Empezó a las y 32 y bueno, estamos todos. La verdad que es como decías vos, como que requiere no solamente la cuestión de lo que ustedes preparan antes de que cada paciente venga al sector, sino el día que viene o sea, el paciente al sector es una sincronización de todo el equipo que lo va siguiendo, de todo, ¿no? Desde la enfermera que lo va a ir viendo, el tiempo que tiene que permanecer en la habitación en cada control, si los controles de glucemia, porque estos pacientes necesitan controles de glucemia diarios y cuánto tiempo tienen que permanecer adentro. Bueno, a la gente que está de guardia siempre se le avisa lo mismo, porque hay mucha preparación que va más allá de lo previo que se arma cada vez que ingresa cada paciente, es una sincronización de todo el equipo, como venían diciendo ustedes, pero bueno, sí. Nada, Y desafíos el inicio, ¿saben? Que a veces sí, bueno, sí. chequear hasta la El baño. El baño. Que la otra vez tuvimos que cambiarlo porque justamente perdía un poquito la mochila de uno de los baños y había que cambiarlo, no había lugar y fue como una cuestión ahí muy... O sea, sí. es una logística. Es una logística, tal cual. Pero bueno, Gracias. no sé si... Bueno. Lo que es el manejo de la crisis, no sé si querés comentar vos. Yo te comento lo que... Como quieras, si no... Dale. Bueno, bien. Y desde el punto de vista de endocrino, bueno, recordar que los tumores neuroendocrinos son capaces de secretar hormonas, no solamente serotonina, pero bueno, fundamentalmente los del intestino medio tienen esta capacidad con el tema de la serotonina y pueden desencadenar, ¿no es cierto?, la crisis, o sea, tener el síndrome y desencadenar la crisis. Justamente con el sector de medicina nuclear, lo que se va a coordinar ahora es la evaluación endocrinológica previa, donde vamos a poder ver justamente ver al paciente si es de bajo, moderado o alto riesgo de poder tener una crisis carcinoide, porque bueno, eso ayuda a que se puedan realizar acciones previamente. Como comentaron también, el tema de tener que suspender el octreotide o la enrotide que utilizaban previamente, predispone a que un paciente que venía con un bajo riesgo, digamos, sea capaz de generar la crisis durante la manipulación del tumor, en este caso con el lutecio. Entonces, estos pacientes van a ser evaluados previamente para poder catalogar el riesgo que tengan de desarrollar una crisis futura. Y ahora sí que va a estar. Bueno, esto, ¿no? El manejo que plantea este consenso, que bueno, los síntomas ya lo sabemos, flashing, broncoespasmo, diarrea, inestabilidad hemodinámica es lo que más por ahí asustaría. Hay que suspender la infusión de lutecio, administrar en bolo entre 100 y 200 microgramos de octrótido diluidos en 10 mililitros de solución fisiológica, eso en bolo, pero después hay que dejar una infusión continua o sea, de mantenimiento, ¿sí? Preparar 300 microgramos de octrótido en 300 mililitros de solución fisiológica, eso pasar a 100 mililitros hora. Y para el broncoespasmo no podemos utilizar los agonitas beta 2, sí podemos utilizar budesonide, fluticasona o bromuro y pratropio. Bien, pero bueno, hasta ahora no tuvimos ninguna crisis. Creo que lo más importante igual para la crisis es suspender y administrar el octrótido. Incluso también en este consenso se menciona que como hay pacientes que son muy sintomáticos, como vos bien decías, se termina haciendo a veces la infusión, o sea, pasándose el octrótido más el lutecio también, cuando son pacientes de muy alto riesgo que desarrollan muchos síntomas. ¿Sí? Y bueno, nada más. Mini cierre entonces para cerrar todo lo que dijimos. Muy importante el tema de la logística, de todos coordinados. La verdad que nosotros estamos muy contentos, para nosotros es muy desafiante. Sepan que somos de los pocos centros en Argentina que realizan estos tratamientos. Se hacen en muy poquitos centros de Argentina, no solamente de capital.
Deben ser 5 centros, no mucho más que eso. Agradecemos un montón el interés y el trabajo multidisciplinario. La verdad que trabajar en este hospital siempre nos da un montón de alegrías. Así que bueno, por supuesto siempre estamos a disposición. Si alguno tiene ganas de venir a ver algún tratamiento, son recontra bien recibidos. Y cualquier duda, no duden en consultarnos en Medicina Nuclear. Muchas gracias.